No, ya sé que están apurados y atrás están haciendo bulla también. Bueno, vamos a avanzar. La gasometría arterial, ¿la recuerdan? La hemos visto hace pocas diapositivas. Es parte de mi valoración inicial en los servicios de emergencia. Es parte de toda valoración en los servicios de emergencia. Esta valoración inicial se aplica a todo paciente, no solo al paciente en shock. Todo paciente que acude a un servicio de shock trauma o un servicio de emergencia con prioridades 2, 3, que tiene algún compromiso que obliga a retenerlo en un servicio de emergencia, tiene que tener esta valoración ideal, completa, siempre ver el ABCDE y la ultrasonografía. La E a veces se puede puentear por el ambiente, la congestión, la sobredemanda, pero A, B, C, D no se puede. Si requiero uso la U, que es la ecografía, pero algo que estamos usando cada vez más frecuente es la gasometría. Digo más frecuente porque antes era bastante restringido en algunos hospitales por los reactivos. Entonces ahora con esto de las mercaderías chinas, los reactivos son más baratos y casi todos los hospitales tienen gasometría. O sea, ¿saben de alguno que no tenga gasometría al momento? Casi todos, MINSA, Fuerzas Armadas, de Salud, todos tienen. Puede que haya una discontinuidad por falta de reactivos, pero siempre hay en todo hospital donde dosar gases arteriales. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué cosa es la gasometría arterial? ¿Qué es gasometría? Medir gas. Su nombre lo dice. Pareciera que estoy redundando y pareciera que estoy dando una definición ya muy superficial. La gasometría es medir los gases disueltos en la sangre. Se lleva a cabo por un gasómetro y la utilidad, ¿por qué es tan famosa la gasometría? Porque me involucra a todas las patologías. A través de la máquina de gases arteriales, que la ven acá, hay diferentes tipos, tamaños, portátil, grandes, y bueno, mediante la toma de muestra, este análisis me abre el panorama de todo. Muchos consideran a la gasometría como el que te da el diagnóstico, porque te abre todos los caminos. Algo que se ve muy complicado a la valoración, la anamnesis, el examen físico, muchas veces en la gasometría está totalmente normal. Entonces te da a pie a que tú digas, te da confianza que digas que este paciente va a aguantar. Entonces hay que saber leerla, hay que saber mirarla, hay que saber observarla, claro. Sabemos cómo se toma, no es motivo de la charla de la técnica de cómo se toma gases arteriales. Pero por ejemplo estos son unos resultados de hace muchos años, donde uno mira y solo ve números, correcto. Y algunos que han mirado por primera vez gases arteriales, dentro de los cuales me incluyo, mi primera vez estaba peor que cuando Atahualpa miró la Biblia. Porque miras tanto número que te sorprende y dices, ¿y qué voy a hacer con esto? O sea, todos mis años de carrera y no sé leer unos gases arteriales. ¿No les ha pasado? Al que no le ha pasado, bueno, le invito a que le pase, de repente no ha visto todavía la hojita. Pero es tan complicada. Esta es todavía una portátil, porque hay otras que te dosan bilirrubina, te dosan albúmina, te dosan un poco más y te hacen el mapeo completo. Depende del equipo también. Bueno, entonces uno mira esto y fácil se asusta. Y sobre todo en el servicio de emergencia, donde yo necesito ser rápido y práctico. Yo no tengo que estar acá en los servicios de urgencia sacando fórmulas, agarrando mi tabla, calculando ecuaciones. Es como el EKG en emergencia. ¿Ustedes ven a alguien en emergencia que esté calculando el eje? En el electrocardiograma, poniéndole el eje, sacándole los datos exactos. Nadie, porque hay que ser práctico. Tiempo es vida. Diferentes acepciones. Tiempo es corazón, tiempo es cerebro, tiempo es músculo, tiempo es lo que quieran, pero en emergencia siempre estamos contra el tiempo. Entonces, si yo me voy a complicar viendo este resultado, digo, como rayos lo miro, ¿cómo sé lo que me está diciendo este resultado? Puedo pasarme una hora y no descifrar. Para ese es el motivo de lo que vamos a hablar, de descifrar todo este enigma. La gasometría, como les digo, nos arroja los resultados de todos los órganos. Yo puedo ver oxigenación, por lo tanto veo la función pulmonar, puedo ver cómo está el medio interno, veo la función del riñón. De repente es un paciente cirrótico, va a retener lactato. Veo si es que está vomitando, obviamente me va a alterar mis valores de bicarbonato. Si es que está con un lactato alto, obviamente va a estar con algún desorden neurológico. O si es que el corazón no bombea, me va a empezar a trepar el nivel de lactato. O de repente está con una frecuencia cardíaca baja porque tiene hipercalemia, etcétera, etcétera. O sea, el AGA te abre el panorama, como les digo. ¿De qué órgano principal
está afectado en mi evaluación inicial. Pero la lectura de la gasometría más el cuadro clínico, sí o sí, te da el diagnóstico nosológico. 99% de efectividad. Haces tu valoración correcta, miras la gasometría como debe ser, el diagnóstico está hecho. No tienes que hacer ninguna interconsulta, llamar a nadie, pedir auxilio, nada de eso. Si es que está todo encaminado y todo normal, te va a dar la seguridad de que puedes seguir manejando a tu paciente. Si es que algo está complicado, te va a obligar a actuar rápido, te va a obligar a acelerar las cosas. Pues como les vuelvo a repetir, pero si yo no lo sé mirar, simplemente me voy a perder. Para eso existe una secuencia. Existe una secuencia como yo tengo que mirar los gases arteriales. Así yo en el camino vea algo alterado, no me importa. Yo tengo que seguir mi orden. Y esa es la clave de la gasometría arterial. El que no mira un AGA en el orden que les voy a mencionar, o genera su propio orden o su propia técnica sin que se les pase todo lo que les voy a decir, si no hay orden están perdidos. Se les va a pasar la hipercalemia, se les va a pasar la acidosis, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿y cuál es la secuencia? ¿Cuál es la bendita secuencia? Primero miro la oxigenación. ¿Cómo está la oxigenación que me bote el agua? Obviamente tengo que saber qué FiO2 he usado. Entonces, este paso se conoce como analizar la oxigenación. Siguiente paso. Tengo que valorar la ventilación. ¿Y a quién miro para valorar la ventilación? Al CO2. Es decir, en el primer paso miro el oxígeno, para ver la oxigenación. Si quiero ver ventilación, es decir, esfuerzo respiratorio, inspira, expira, miro el CO2. Y ese es el análisis de la ventilación. Voy 2 pasos. De ahí me voy recién a ver el análisis ácido básico, es decir, pH, bicarbonato, exceso de bases, etcétera, etcétera. Si yo voy y de frente mira, el pH está en 6,9 y me pasé todos los 2 valores anteriores, créanme que van a fracasar. De ahí tengo que ver la perfusión periférica, con un solo valor, que lo vamos a ver o hasta con 2. Y de ahí veo los últimos componentes que me puede arrojar la máquina, como electrolitos, glicemia, hemoglobina, bilirrubina, albúmina, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos. Para saber leer los gases arteriales tenemos que, lamentablemente, memorizar valores normales. Tienen que estar en nuestra cabeza y solo se graban, no en la charla ni sacándole foto a la pantalla, sino repitiéndolas constantemente. El pH siempre va a ser entre 7,35 y 7,45. La presión de CO2 es entre 35 a 45, la presión arterial de oxígeno 70 a 100, depende de la altitud. La saturación de oxígeno tiene que ser entre 90 a 98, depende de la altitud, y el bicarbonato entre 22 a 26. Y eso se lo tienen que repetir diariamente hasta que se lo aprendan. Esos son los valores normales. Acá en la China, la Conchichina, lo único que varía es depende de qué altitud está para ver el CO2 y la saturación. Muy bien. Como tenemos que grabar valor por valor, vamos a empezar a analizar el acta. El análisis de la oxigenación, ¿qué voy a mirar? El PO2, la presión arterial de oxígeno. Puedo mirar el índice de oxigenación, que se conoce como PAFI, que está en todas las máquinas de AGA. Ahora te botan el PAFI, ya no hay que calcularlo. Antes había que dividir la presión arterial de oxígeno entre qué porcentaje de FiO2 le estás dando a tu paciente, 50, 100%, 21%. Ahora la máquina ya te lo da. Te da también el gradiente alveolar arterial y te da la saturación. En emergencia, ¿qué es lo práctico? Mirar rápidamente. ¿Cuál de esos 4 valores? ¿Qué mirarían ustedes? Saturación. Y lo contrasto con la máquina. Porque de hecho que, por ejemplo, le he puesto el pulsoxímetro a mi paciente. Tienen que coincidir. Si no coincide, si mi saturación que hay acá es mayor que la que hay en la máquina, ¿qué es lo que le puede estar pasando al paciente? Lo hemos hablado durante hora y media. Díganlo fuerte. Aquí el que lo dijo y lo cantó, dígalo sin miedo. ¿Y qué es baja entrega de oxígeno a la célula? Shock. Muchas veces tú le pones la máquina, el pulsoxímetro, y te arroja 70%, pero porque la piel está fría, el paciente está helado.
pero cuando le tomas el AGA se arroja 95%. Dicen, ¿está mal el monitor? No, no está mal, tu paciente está en shock. Sigamos. Yo miro la saturación y tengo que ver la presión arterial de oxígeno. Son los dos valores que tengo que revisar. Por debajo de 70-75, esto decía depende de la altitud. Si se van a Ticle, obviamente todos vamos a bajar nuestra presión arterial de oxígeno, todos. Se conoce como hipoxemia leve. Por debajo de 60, hipoxemia moderada, y por debajo de 40 ya pues una hipoxemia severa o aguda que hay que tratar. Los que han tenido la experiencia de quedarse en Ticlio, si pueden alguna vez, los que no lo han hecho háganlo, lleven su saturómetro y satúrense en Ticlio. Entonces van a saturar 80, los que viajan por primera vez 70, 60. ¿Y por qué será? Dos motivos. Uno, que hay bajo de oxígeno, y dos, cuando bajas en Ticlio, bajas ahí a sacarte tu fotito, ¿qué va a pasar con la piel? Está haciendo frío, vas a hacer una vasoconstricción, por lo tanto tu oxigenación va a caer aún más. Y no estás chocado, solo que es un fenómeno adaptativo a la altura. Por eso que hay que ver a qué altitud le estoy tomando el AGA. Obviamente en Lima estamos a nivel del mar, pero si yo veo un AGA en Huancayo, si yo reviso un paciente en Huaraz, en Puno, en Cusco, obviamente los valores pueden modificarse. Entonces, ¿qué determino viendo el oxígeno o la saturación? Si hay hipoxemia o hiperoxemia, nada más. ¿Y cuál es lo más común? La hipoxemia. Pacientes que te vienen con una neumonía, le tomas un AGA, obviamente el oxígeno está bajo. Paciente que viene con un derrame pleural masivo, te va a tener oxígeno bajo. Y esto connota lo que se llama una insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Alguna pregunta ahí? Claro, ¿no? Analizamos solo el oxígeno para ver oxigenación y determinamos si hay hipoxemia o hiperoxemia. La ventilación. ¿A quién voy a ver? ¿A quién reviso? ¿A quién dijimos? Al CO2. El CO2 me va a reflejar si ese paciente hiperventila o hipoventila. Y de ahí viene, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, las crisis psicológicas, las crisis de histeria, que son tan frecuentes en los servicios de emergencia. ¿Cómo vienen los pacientes? Hiperventilando. Si le tomas un AGA, ¿cómo lo compruebas? El CO2, ¿cómo va a estar? Bajo. Va a estar debajo de lo normal, porque respiras tan rápido que botas todo el CO2. Y a veces respiras tan rápido, botas todo tu CO2, que eso genera un fenómeno que altera también el calcio y empiezan a hacer tetania. Vienen con la cara contracturada, las manos que las tienen totalmente contracturadas. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Y a quiénes lo han aplicado? Dígalo sin miedo. Así es, para que el propio CO2 que exhala lo vuelva a reinhalar. Punto, se acabó. No hay que intubarla, no hay nada que hacer. Y poco a poco va a ir cediendo su tetania. Entonces, solo viendo el CO2, si a esa crisis histeria le tomas un AGA, vas a ver el CO2 por debajo de lo normal. ¿Y cuál es el valor? 35-45. O sea, es decir, si está hiperventilando va a estar por debajo de 35, 30, 20, 15, algunos llegan hasta con 10, pero ya llegan en tetania extrema. Pero si no está hiperventilando, si más bien está hipoventilando, es decir, respira lento y respira pausado, el valor de CO2 va a empezar a aumentar. ¿Y eso en quién se ve? En los intoxicados, en los que los han pepeado, por ejemplo. Tú le tomas un AGA, el CO2 probablemente va a estar a un valor por encima de 45. Los pacientes asmáticos, como hacen atrapamiento aéreo, no pueden eliminar el CO2 y en la fase final empiezan a retenerlo. Entonces tú a un asmático ves que el CO2 se está empezando a elevar, la cosa se está complicando. Y hasta ahorita solo he visto esas dos cosas. Pongamos el ejemplo, un paciente asmático me va a venir ¿con qué oxígeno? ¿Con hipoxemia o con hiperoxemia? Con hipoxemia. ¿Y cómo estará su CO2? A un inicio, como hiperventila, va a empezar a bajar. Pero ya cuando el asma es fatal, ya va a hipoventilar, ya se rinde, va a empezar a subir el CO2. Vamos al análisis ácido-base. El análisis ácido-base es un análisis muy interesante, que yo sé que a más de uno también le ha dado dolor de cabeza y quizás es lo más pesado de la gasometría, es lo más difícil, lo más complicado. ¿Cómo se determina qué es lo que tiene el paciente? Y uno recuerda esto de la clase de fisiología de los libros de Gannon, Guyton y
Y a veces, honestamente, yo en el pregrado ni lo he mirado, porque nunca lo entendía qué significaba. Pero la vida me da vueltas y me obliga a leerlo un tiempo después. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos manejamos en base a un pH, todos sabemos eso. Las alteraciones del pH, el pH normal, el pH límite, el pH en el cual nos funcionamos todos, es 7,4. Por debajo de 7,4 nos encontramos con las acidosis. Por encima de 7,4 nos encontramos con las alcalosis. Entonces, por debajo de 7,4 los trastornos son netamente acidóticos, por encima de 7,4 son alcalóticos. Si ustedes miran, olvídense lo que dice después. Acá dice acidosis, acidosis, acidosis. Acá que dice alcalosis, alcalosis, alcalosis. Y te mueves en un terreno que se llama normal. Pero eso en el área no me da esa figurita, ¿no? Solo es para que se oriente. Y como les decía, hay que tener valores. Recordamos que el PCO2 es de 35 a 45. El bicarbonato es más o menos 2. Por debajo de 22 está alterado, es una acidosis metabólica. Si el bicarbonato está por encima de 26, es alcalosis metabólica. Los pH se manejan en 7,4 y ahora vamos a ver los rangos. Un pH normal, como le decía, es 7,4. En medicina no existen los valores exactos. Tenemos rangos de hemoglobina, tenemos rangos de glucosa, etcétera, etcétera. Para el pH es igual. El pH, el rango oscila entre 7,36 a 7,46. Si quieren facilito, 7,35 a 7,45. Por 0,01 no nos vamos a pelear. Por debajo de 7,36 o 7,35 se conoce como acidez. Por debajo de 7,44 se conoce como alcalemia. Es decir, si veo un pH en 7,2, ¿qué tiene el paciente? Acidemia. Si veo en 7,6, ¿qué tiene? Como alcalemia. ¿Se dan cuenta que ir paso a paso es ir desnudando el área? No está tan complicado. Bueno, si es acidemia o alcalemia, vamos a ver de qué tipo. Si es alcalemia, puede ser metabólica, pero tengo que encontrar mi bicarbonato más de 26. Pero si es alcalemia, es de origen respiratorio, mi PCO2 va a estar por debajo de 36. Lamentablemente tenemos que guardarnos los valores. Eso es lo pesado del área, que tenemos que memorizar eso. Tanto el pH, valores de bicarbonato y de CO2. Retomemos. Si es una acidemia, si es acidemia de origen metabólico, mi bicarbonato tiene que estar bajo. Siempre. No hay acidosis metabólica sin bicarbonato bajo. Pero si es de origen respiratorio, no hay acidosis respiratoria sin PCO2 alto. Se empieza a complicar un poco la cosa, porque veo que ponen caras de mareados. Pero con un ejemplo lo sacamos. El ejemplo dice el pH 731. Si el pH es 731, tienes un PCO2 de 10 y un bicarbonato de 5. El resto de valores lo vamos a dejar en stand-by. Pero con esos tres valores, yo ya miré mi oxigenación, ya miré la ventilación y ahora tengo que ver el estado ácido-básico. No me pusieron el valor de oxígeno, pero con PCO2 de 10, ¿qué estará haciendo el paciente? ¿Hipoventilando o hiperventilando? Hiperventilando, estará que respirar rápido. Me llama la atención que el bicarbonato, que es el valor, ¿cuánto dijimos? 22 a 26, prácticamente está en el suelo, está en 5. Yo agarro y determino mi pH. Obviamente estoy en una acidemia. ¿Y por qué digo que es metabólico? Porque el bicarbonato está en el suelo. Dijimos que no hay acidosis metabólica sin bicarbonato bajo. Entonces, estamos con un pH que dijimos que estaba en ¿cuánto? 731. Acá está, 731. Por lo tanto, está en una acidemia. ¿De qué tipo de origen? Metabólico. ¿Por qué? Porque el bicarbonato está menos de 22. Solo he usado tres valores y lo vuelvo a hacer. Me dieron un ejemplo, 731 de pH. Ojo, PC2 de 10 que me está indicando ya que está hiperventilando. Un bicarbonato de 5. Yo saco mi pH, me dicen es 731, obviamente es una acidemia. Con ese bicarbonato que es 5, obviamente que es una acidosis metabólica. La lectura del AGA, ¿cuál es? Acidemia por acidosis metabólica. Paso a paso, lentamente. El AGA no se lee de golpe, no quiero sacar todo en un minuto. Al inicio hay que tomarnos nuestro tiempo, porque nos es útil.
¿Y por qué yo determino que es una acidosis metabólica? ¿Qué me importa saber de la acidosis metabólica? ¿Quiénes me producen acidosis metabólica? La diarrea, la cetoacidosis diabética, el consumo de metanol. Al igual que en el shock y la clasificación, yo tengo que llegar a la entidad. Para eso tomo un AGA. Porque si yo determino que hay una acidosis respiratoria, ¿quién la causa? Si fármacos depresores del sistema nervioso central, el asma, el EPOC, el Guillain-Barré, hipoventilación por obesidad. Si encontré una alcalemia, una alcalosis respiratoria, ¿quién es la causa? La ansiedad, el estrés, las crisis de histeria. La alcalemia metabólica, los vómitos, los diuréticos, la alteración en la función renal. ¿Se dan cuenta? Otra herramienta, junto con la ecografía, la valoración inicial y sospechar sobre todo y conocer un poco de shock, yo siempre llego a dónde, a donde quiero. ¿Quién me está causando todo eso? Pero como les decía, la lectura de la gasometría más el cuadro clínico, porque te va a decir vengo por diarrea o tengo una glucosa en 500 y estoy respirando rápido. Entonces, ¿qué está haciendo? Veo un AGA con un pH de 7,0, bicarbonato en 1, cetoacidosis diabética. Entonces, los trastornos ácido-base son los que te guían o te confirman el diagnóstico. Y obviamente hacen que confirmes también tu tratamiento. Muy bien. Sigamos avanzando. ¿Existe algún truco para sacar rápido el AGA? Sí. Acá está el cuadrito. Ese cuadrito que también muchos lo han visto, pero que no lo entendían. Hay que guardarse los valores, eso sí. Pero hay un truco en este cuadrito, que solo si lo analizas y lo miras te das cuenta. ¿Cuánto es el valor de pH normal? 7,35, 7,45. Por debajo del 7,35 son acidosis, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el valor de CO2 normal? 35 a 45, casi igual que el pH. Entonces, por debajo o por encima vamos a ver. Y la alcalosis, en las alcalosis el pH es más de 7,45. ¿Cuánto es el valor de bicarbonato? 22 o 26. Es un poco tedioso ahorita, pero les voy a dar como se dice, el truco. Ustedes se graban el valor del pH, del bicarbonato y del CO2 y saben la respuesta si es metabólico o respiratorio. ¿Por qué? Yo encuentro un pH, como por ejemplo el que pusimos acá, 7,31, ¿cierto? Con un bicarbonato en 5 y PCO2 de 10. Mi pH es acidótico. Mi pH es acidótico, correcto. Mi bicarbonato, ¿cómo estaba? Bajo. ¿Cómo estaba mi PCO2? Bajo. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta de un truco en las flechas? El pH está bajo, el bicarbonato bajo y el CO2 bajo. Todas las flechas tienen el mismo sentido. Si tú solo un AGA lo miras y agarras y dices pH bajo, bicarbonato bajo y PCO2 bajo, este trastorno es metabólico. Si las flechas siguen el mismo sentido, ese trastorno es metabólico. Esta acidosis metabólica. Vamos al otro lado. Yo tengo un pH bajo, sí, pero el PCO2 alto y el bicarbonato alto. Ese trastorno es respiratorio. ¿Y quién te da el diagnóstico de acidosis o alcalosis? El pH. Es decir, otra vez, si las flechas de mis valores, de mis tres valores, pH, bicarbonato y CO2, siguen el mismo sentido, el trastorno es metabólico. Si las flechas siguen un sentido distinto, el PCO2 alto, el pH bajo y el bicarbonato alto, o sea, hay un sentido antagónico, el trastorno es respiratorio. ¿No me cree? Vamos a ver la alcalosis respiratoria. pH alto, PCO2 bajo, bicarbonato bajo. Las flechas no siguen el mismo sentido. Alcalosis metabólica, todas para arriba. Solo grabándome los valores y sin analizar como lo hemos hecho acá, porque puedes usar fórmulas, tener mucha flojera, solo plantas y escribes en la maquinita o en el papelito del AGA cómo están las flechas, ya sabes qué es. Acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria. Solo dibujando flechita a cada valor. Y ahora las máquinas te imprimen el resultado con el valor normal o el rango. O sea, grabarte los parámetros no necesitas.
¿Qué necesitas llevarte de esta charla? Si las flechas siguen el mismo sentido, es metabólico. Si no tienen el mismo sentido, es respiratorio, se acabó. ¿Se dan cuenta? Tenemos que hacer práctica en la medicina. Entonces, si alguien no puede grabarse mucho los valores, pero se acuerda de esto, todo lo que sigue en la misma flecha, metabólico. Si las flechas siguen sentidos diferentes, respiratorio. ¿Y quién te determina el diagnóstico? Acidosis del pH. Practíquenlo, entrénenlo y van a ver que van a empezar a diagnosticar cosas que antes no las podían hacer. Análisis de la perfusión. Y nos remontamos a una figurita que ya vimos. Unos dirán figurita repetida, no. Tenemos que recordar que la glucólisis anaerobia, ¿qué me generaba? Ácido láctico. En el ADA, ¿qué puedo ver? El ácido láctico o lactato. Entonces, solo viendo el lactato, estoy analizando mi perfusión. Es decir, si tengo una perfusión disminuida o baja, o como se dice, una hipoperfusión, lo voy a detectar acá. Es decir, si el paciente está en shock, acá lo voy a sacar, viendo el valor del lactato. El valor referencial depende de la máquina. La mayor parte de máquinas, el valor está entre 1.52 por debajo de ese valor, 0.9, 0.8. Si nos hacemos unos 5 hagas acá del público, todos van a salir en 1, 0.9. Por ahí los que no han tomado líquido llegarán al 1.5, 1.8. No creo que haya algún chocado ahorita. ¿Y por qué nos sirve el análisis de la perfusión? Mirar el lactato. Si tú tienes un lactato entre 1.5, 2 y hasta 4, la mortalidad de ese paciente es el 25% si no lo tratas. Si tu paciente tiene un lactato entre 4 a 8, su mortalidad puede llegar hasta el 80%. Antes, antiguamente, cuando recién salió este boom del lactato, decían, lactato más de 4, se va a morir. Así decían. ¿Por qué? Porque la mortalidad era el 80%. Lactato más de 8, la mortalidad es más del 80%, en algunos casos 100%. Si no lo tratas, o sea, si no haces algo por ese paciente y lo dejas mirar o te quedas mirando, se va a cumplir esa regla. Y se va a cumplir algunas frases antiguas, como lactato más de 4, muerte fija. Entonces, a ver ese valor. Un lactato más de 4 nos obliga a trabajar por el paciente. El lactato más de 4 nos dice, este paciente se puede morir si no lo trata. Y para terminar, lo que nos arroja también el ADA, analiza otros componentes, que los podemos tener por otra técnica, pero como les digo, las máquinas ahora son más modernas y me da glicemia, casi siempre todas las máquinas dan glicemia, me da hiperglicemia. Es curioso, todo tu paciente lo tiene, le has hecho de todo, pero no le tomaste una glucosa, pero sí le tomaste el AGA, y el AGA viene después de 2 horas, porque por obra alguien lo perdió, porque estaba hipoglicémico nada más. Son varias las anécdotas que ha pasado de este tipo. Se acabaron las tiras del hemoglucotés, no había cómo darle glucosa rápida, le tomaron un AGA, pero nunca lo reclamaron, y cuando van a ver el resultado está hipoglicémico desde que llegó. O el otro lado, hiperglicémico. La hemoglobina. Muchas máquinas te dosan hemoglobina, y el dosarte hemoglobina te puede decir, o te dosa hematocrit o te dosa hemoglobina, pero si es un paciente que viene por HDA y la hemoglobina sale 6 y el lactato sale 4, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? A ver, les repito. Viene por hemorragia digestiva, melenas, hematemesis. Le doso el AGA, el lactato sale 4. Y me arroja la hemoglobina accidentalmente y la hemoglobina está en 6, paciente joven, 20 años. ¿Cuál es el diagnóstico? Shock hipovolémico, ¿qué más? Ya les dije, no se queden en shock nada más. Hemoglobina de 6, anemia, por hemorragia digestiva. ¿Se dan cuenta? Es jugar y es entrenar nada más. Pero como le digo, la hemoglobina del AGA depende que, obviamente, sacas la muestra y la lleves rápido a procesar, porque si la dejan 1 hora y no la dejan en las maneras que se ordena o estila conservar en hielo y todo eso, las jeringas se molizan, ¿han visto? Tú dejas una jeringa 1 hora y se moliza. Entonces sí o sí, pues si lo procesaron después de 1 hora va a salir hemoglobina baja, pero no porque el paciente tenga hemoglobina baja, es porque no lo ha procesado rápido. Pero como les digo, en áreas de shock trauma generalmente el AGA se procesa inmediato o la máquina está ahí. Le sale hemoglobina 6, 5 y no la miraste.
vas a seguir pensando que el shock de tu paciente es por otra cosa y no por un sangrado oculto. Te dosan bilirrubinas, muchas máquinas dosan bilirrubinas. Si tu paciente tiene algo de ictericia o está sospechando una colangitis, una coleocolitiasis, lo vas a detectar acá. Pero lo que más te dosan, y siempre toda máquina dosa, electrolitos. Miren a los electrolitos después de cuánto hemos llegado a mirar. Hemos mirado oxígeno, hemos mirado CO2, hemos mirado ácido base, hemos mirado perfusión, y recién llego a los electrolitos. Recién estoy llegando. ¿Para ver qué? El sodio, si hay hipernatremia, hiponatremia, el potasio, si hay hipercalemia, hipocalemia, el calcio, el cloro, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo no sigo esta secuencia, si yo de frente digo, mira, estoy hipercalémico, potasio 9, pero no miro el resto, no hago la secuencia, créanme que se van a cometer muchos errores en el camino. Parte del secreto de tratar bien a un paciente en emergencia y de que no se te escapen las cosas es seguir los pasos ordenadamente. Por eso hay el ABCDE, por eso que en la gasometría se enseña a mirar de esa manera. Oxigenación, ventilación, ácido base, perfusión. Parece tedioso, pero cuando lo empiezas a practicar, cuando lo empiezas a buscar y te entrenas en eso todos los días, veo un AGA, a ver, el oxígeno, el CO2, el ácido base, las flechitas, que hay el truco, ya se los di, no está tan trancas, la perfusión si me dosa lactato, y veo los electrolitos, cumplí con mi lectura del AGA y me sigo entrenando, porque cada vez lo voy a hacer más rápido. Al inicio es despacio como todo, cuando aprenden a manejar algo que es nuevo, demora, pero una vez que se entrena, todos, sin excepción, lo hacen más rápido. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda? Espero que les haya servido. Bueno, les dejo un paisaje para que se distraigan un ratito.